Universidad de Ingeniería Educativa, Maestría en Ciencias de la Actividad Física, Asignatura Genética y Deporte a cargo del doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Presenta Javier Rodríguez Mendoza desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, a 14 de diciembre del 2025. Hoy vamos a conectar dos mundos que a veces se enseñan por separado, el entrenamiento aeróbico y la expresión génica en el músculo esquelético. Hablaremos sobre un artículo que lleva por el nombre Genómica Muscular y Entrenamiento Aeróbico. La idea central es simple. Cuando entrenamos, no solo cambia el corazón o la capacidad aeróbica, también se activan y se regulan genes que explican parte de esas adaptaciones. Al final veremos qué genes aparecen como clave y qué procesos biológicos se activan con un programa aeróbico sostenido. Para entender por qué esto importa, primero veamos qué determina el rendimiento físico. En la parte introductoria a esta presentación, pues bueno, lo que hay que mencionar es que el rendimiento físico influyen factores físicos, fisiológicos como la edad, la composición corporal, el nivel de entrenamiento y un indicador clásico de todo esto es el consumo máximo de oxígeno, el famoso VO2 max. Pero además hay determinantes genómicos y epigenéticos que pueden modular la respuesta del músculo al ejercicio. Por ejemplo, variaciones en la secuencia del ácido desoxirribonucleico, metilación en regiones reguladoras, cambios en la cromatina y regulación por microácidos ribonucleicos. Con esto en mente, enfoquémonos en un indicador clave, que es justamente esta parte del VO2 max. El consumo máximo de oxígeno es una referencia para estimar la capacidad aeróbica, cuánta cantidad de oxígeno puede utilizar el cuerpo durante un esfuerzo máximo. No depende solamente del corazón, también depende de cómo el músculo usa ese oxígeno, de su maquinaria energética y de la organización de sus proteínas contráctiles. Por eso, si el entrenamiento mejora este indicador, es esperable encontrar cambios dentro del músculo. Ahora, viene una pieza crucial. ¿Cómo se regula esa adaptación sin cambiar la secuencia del ácido desoxirribonucleico? Cuando hablamos de mecanismos epigenéticos, nos referimos a cambios que modifican la expresión génica sin alterar la secuencia del ácido desoxirribonucleico. Ejemplo, modificaciones químicas en el ácido desoxirribonucleico, cambios en historias y acción de factores de transcripción. El resultado es que se activan o silencian programas de genes que influyen en el funcionamiento muscular y en la adaptación del entrenamiento. Esto se expresa de forma muy tangible en los tipos de fibra muscular. De forma general, los estímulos de alta velocidad o potencia se asocian con características de fibras de contracción rápida, mientras que el entrenamiento aeróbico favorece características de fibras de contracción lenta. Lo importante es que el músculo es un tejido adaptable, modifica su composición funcional y su perfil molecular según el estímulo. Entonces, ¿cómo se mide a gran escala qué genes cambian con el entrenamiento? Pues bueno, justamente vamos para allá. Los microarreglos permiten observar cómo cambia la expresión de muchos genes al mismo tiempo. Se usan para caracterizar perfiles biológicos, analizar cambios transcripcionales durante el entrenamiento y relacionarlos con el metabolismo, tipo de fibra y remodelación del tejido. Es una herramienta de panorama amplio para detectar señales relevantes en el músculo. Con esa herramienta, el estudio plantea un objetivo concreto. El objetivo fue analizar la expresión de genes asociados con la función muscular en el músculo vastolateral, un músculo del cuádriceps que tenemos en el muslo, usando un conjunto de datos públicos de microarreglos. La comparación se realiza antes y después de un programa de entrenamiento aeróbico para identificar genes con incremento de expresión. Veamos cómo se diseñó el análisis y qué datos se usaron. Se trabajó con un conjunto de datos depositados en un repositorio público de expresión génica. Se seleccionaron genes asociados con función muscular a partir de bases de datos reconocidas y se analizaron biopsias del vasto lateral tomadas antes y después del entrenamiento. La lógica es comparar cada participante consigo mismo para estimar cambios atribuibles al programa de ejercicio. Ahora revisemos el protocolo de entrenamiento que generó el estímulo. El programa duró 20 semanas en un ciclo ergómetro, con 3 sesiones por semana, aumentando de manera progresiva en duración e intensidad relativa. Se monitoreó la frecuencia cardíaca durante las sesiones. En términos prácticos, es un protocolo sostenido suficiente para inducir adaptaciones estables y cambios moleculares medibles. Después de entrenar, hay que cuantificar qué genes cambiaron y cuánto, que es justamente lo que vamos a mencionar acá. Los datos se transformaron y normalizan para comparar intensidades de expresión entre condiciones. Luego se calcula un indicador de expresión diferencial para identificar genes sobreexpresados con un umbral estadístico definido.
Esto es importante, los genes no se eligen por intuición, sino por criterio cuantitativo reproducible. Y es justamente aquí donde se comparte justamente la parte de la fórmula utilizada para el cálculo de este score. En cuanto a la interacción y estadística, pues bueno, vamos para allá, ¿no? Esta sección de alguna manera es el puente entre qué genes cambiaron y qué tan coherente es biológicamente ese cambio. A partir de los genes con mayor expresión, pues se construyeron redes de interacción y se aplican análisis estadísticos para interpretar procesos funcionales realmente relevantes, que es justamente esta parte, ¿no? La red de interacción proteína-proteína. Se construye una red de interacción proteína-proteína usando bases de datos de interacciones físicas conocidas. La idea es identificar si los genes sobreexpresados están conectados en un módulo funcional o si aparecen aislados. Una red conectada sugiere coherencia biológica de la adaptación al entrenamiento. Dentro de una red siempre hay nodos que actúan como centros de conexión. Aquí se identifican nodos principales de la red. Se destacan genes con mucha interacción. Por ejemplo, TPM1 aparece como un nodo altamente conectado y se relaciona con estabilidad del filamento de actina. MSN también muestra alta conectividad. La lectura práctica es que el entrenamiento parece impactar puntos centrales de estructura y organización del músculo. Ahora, veamos qué procesos biológicos aparecen enriquecidos en estos resultados. Al clasificar los resultados por procesos biológicos, aparecen categorías muy consistentes para, bueno, muy consistentes con su función muscular. Por ejemplo, polimerización de los filamentos de actina y síntesis de energía acoplada a la cadena particularmente de transporte de electrones, entre otras. En pocas palabras, estructura contráctil y eficiencia energética. Para aterrizarlo, aquí está el top 10 de los procesos más relevantes. Este top 10 resume procesos estructurales asociados con actina, procesos energéticos ligados a producción de energía celular y procesos regulatorios relacionados con señalización y supervivencia celular. El mensaje principal es que el entrenamiento aeróbico reorganiza la maquinaria del músculo a nivel molecular, no solo en cuestión de capacidad funcional. Y de alguna manera, pues bueno, además de esta interacción, también podemos analizar coexpresión, o sea, genes que cambian juntos. Y es justamente lo que mostramos en la siguiente diapositiva. La red de coexpresión muestra genes que tienden a aumentar o disminuir en conjunto. En esta red aparecen funciones como contracción muscular y organización de la matriz extracelular, lo cual refuerza la idea de una adaptación integrada. Ahora, viene un análisis visual para ver separación de muestras, el análisis de componentes principales, que es justamente este de acá. El análisis de componentes principales resume la variabilidad de la expresión génica en pocas dimensiones. En el estudio, dos componentes explican una proporción alta de la varianza tanto antes como después del entrenamiento, sugiriendo que los cambios pueden observarse como un patrón global. Para interpretarlo biológicamente, se complementa con categorías ontológicas. Por ejemplo, en el análisis ontológico, identifica procesos como contracción muscular, remodelación de matriz extracelular y rutas metabólicas. En lenguaje aplicado, el músculo mejora su eficiencia, refuerza su estructura y ajusta procesos celulares para sostener el trabajo aeróbico, pero toda interpretación necesita respaldo estadístico. Aquí resumimos el enfoque. Se comparan condiciones antes y después del entrenamiento con pruebas acordes al diseño pareado, usando un nivel de significancia estándar. Esto fortalece la validez de que los cambios observados pues, sean consistentes con el efecto de entrenamiento y no producto del azar. Con ese marco se describe el procedimiento específico del análisis de componentes principales, que es justamente este de acá. Se detalla el análisis de componentes principales como método de clasificación y exploración de patrones complejos en biopsias musculares. Su utilidad es distinguir agrupaciones, preentrenamiento y postentrenamiento, cuando el cambio es multigénico y no se explica por un solo gen. Con métodos claros, pasemos entonces ahora sí a discutir qué significan estos hallazgos.
justamente vamos a la discusión y conclusión. En la discusión se integran los genes identificados, las redes y los procesos biológicos y se conectan con la literatura previa sobre la transcriptómica, remodelación muscular y mecanismos epigenéticos asociados al ejercicio. Entonces, primero, identifiquemos cuáles fueron los genes que sobresalieron. Se reportan 7 genes sobreexpresados después del entrenamiento: TPM1, COL4A1, MYF5, MSN, ARHGF10, TGM2 y YTHDC1. En conjunto, apuntan a estructuras contráctiles, remodelación del entorno extracelular y regulación de programas musculares. Cuando un resultado coincide con literatura previa, pues evidentemente esto le hace ganar fuerza. Veamos justamente esa parte de la confirmación. Eh, Se comparan hallazgos con estudios previos de transcriptoma y metiloma en músculo humano. En esta comparación se observa coincidencia de genes como lo es MSN y COL4A1, lo cual sugiere que podrían formar parte de un núcleo común de adaptación estructural al ejercicio. De esos genes, uno muy interesante por su papel de soporte tisular es COLA41, que es justamente este que tenemos por acá. COL4A1 se asocia con componentes de membrana basal y con soporte estructural del tejido. En el contexto del entrenamiento se interpreta como parte de la remodelación del entorno del músculo y su respuesta a cargas mecánicas repetidas. Ahora, ampliemos. ¿De qué depende que el músculo cambie con el entrenamiento? Pues bueno, justamente vamos a las adaptaciones. Estas adaptaciones musculares dependen de la frecuencia, duración e intensidad del estímulo. Además, se relaciona con cambios en isoformas de proteínas contráctiles. Se destaca, por ejemplo, MYF5 como un regulador transcripcional vinculado con diferenciación muscular, conectando el estímulo de entrenamiento con respuestas moleculares. Volvamos a las redes para integrar genes, proteínas y procesos, que es justamente esta de acá. Se refuerza la red de interacción proteína-proteína y la idea de nodos centrales como TPM1 y MSN. Aparece nuevamente como genes con alta conectividad, lo que sugiere un papel relevante en la coordinación de cambios estructurales del músculo. Estas conexiones se reflejan en procesos biológicos específicos asociados con el entrenamiento, que es justamente la parte de las categorías. Se destacan procesos con alta significancia, como polimerización de actina y síntesis de energía celular, además de categorías relacionadas con importación de L-glutamato. La consistencia entre redes y ontología génica sugiere una adaptación integrada, estructura y energía. Vale la pena detenernos en el L-glutamato por su vínculo con metabolismo y recuperación, que es justamente esto que tenemos por acá. Se menciona que los niveles plásmicos o plasmáticos de glutamina pueden variar con el ejercicio, según el tipo, duración e intensidad. El estudio conecta categorías de importación de L-glutamato con el contexto de recuperación muscular, mencionando evidencia donde suplementación se asocia con recuperación más rápida, de fuerza y menos dolor muscular. Al presentarlo, conviene enfatizar que no es un efecto mágico, aislado, sino un elemento dentro de un contexto de entrenamiento y recuperación. Para cerrar el análisis cuantitativo, regresemos al resumen del análisis de componentes principales. Se resume que dos componentes explican gran parte de la variancia antes y después del entrenamiento, con una ligera diferencia entre condiciones. La idea principal es que el entrenamiento aeróbico reorganiza el patrón global de expresión asociado con estructura, regulación y metabolismo. Con esto ya podemos concluir con mensajes meramente prácticos, ¿no? La primera conclusión es que el entrenamiento aeróbico sostenido se asocia pues con cambios medibles de expresión génica en músculo esquelético. La segunda, los genes identificados se vinculan con estructura, matriz extracelular y citoesqueleto, además de procesos energéticos. Conclusión 3. El trabajo se interpreta dentro de un marco de regulación epigenética asociada a la carga de entrenamiento. Implicación, lo que sería la parte de integrar fisiología y biología molecular puede ayudar, pues evidentemente, a que comprendamos las diferencias individuales en las respuestas del entrenamiento. Y eso va o será un parteaguas importante.
Con esto cerramos esta presentación. Simple y sencillamente compartimos en esta última diapositiva la referencia. Esta referencia es para que se pueda revisar, consultar la metodología y la verificación de los resultados que aquí compartimos. De mi parte es todo. Le agradezco la atención y el tiempo brindado a mi trabajo.